vamos a explorar este fascinante pasaje del Evangelio de Lucas que nos lleva desde la duda. ¿Ha dudado alguna vez usted? ¿Duda estando siendo cristiano? Ha llevado Juan desde la duda hasta la respuesta y enseñanza de Jesús sobre la verdadera sabiduría. Y con este pasaje vamos a aprender el reconocimiento, y ese es el significado de toda la porción, la autoridad y la autenticidad de Jesús como el Mesías prometido. Ese es el significado, la autoridad y la autenticidad de Jesús como el Mesías prometido. Después de estudiar expositivamente Lucas 7, 18 al 32, la gente debe salir con una fe renovada y una visión transformadora y confianza de quién es Jesús. Que Él es el Mesías prometido. Y para lograr este entendimiento profundo, vamos a abordar 5 puntos claves. El número 1 es la duda de Juan el Bautista, versículo 18 al 20. Punto número 2, la respuesta de Jesús, versículo 21 al 23. Punto número 3, Jesús elogia a Juan el Bautista, versículo 24 al 28. La parte cuarta, la reacción de la gente y los fariseos, versículo 29 y 30. Y finalmente, el punto 5, la parábola de los niños en la plaza, versículo 31 hacia el 35. Y para eso invocamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender que corazones de piedra se hagan de carne, y como vimos en la escuela dominical, que haga el milagro que hace Dios hoy en día. ¿Cuál es? Resucitar muertos. Oramos. Señor, esta mañana está tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo, como dice Isaías. Te pedimos tu intervención esta mañana para que nos hables, prepares nuestra mente, corazón para lo que vamos a hablar. Que seamos humildes, podamos obedecer a tu llamado y que esa palabra, lo que pasa en la vida de esta mañana, la historia de Juan el Bautista, nos impacta a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, resucita muertos. Danos vida. Llena a los vacíos, a los arrepentidos. Háblanos esta mañana, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, lléname tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Contexto, bueno, Juan el Bautista, ¿quién es? Juan el Bautista es el heraldo del rey. Heraldo de Jesús es cuando venía un rey, llegaba un heraldo al pueblo anunciando, hey, hoy llega el rey. Ese era un heraldo. Juan el Bautista es el emisario, el que anuncia que el rey va a venir, el Mesías. Ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista, en este pasaje, él ya está puesto en prisión. ¿Y en qué momento? En un momento donde el Señor Jesucristo es famoso, es reconocido, las multitudes lo acompañan a todo lado, está envuelto, rodeado de mucha gente. Estamos hablando que es el 3er año del ministerio de Jesús, cuando Él está en la cárcel, como anuncia Mateo, capítulo 4, versículo 12. Esta es la historia y el momento oscuro de Juan el Bautista. Ya ha permanecido en prisión, y no olvide esta nota, aproximadamente 10 meses está en la cárcel, por eso su reacción. ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista? Varios pasajes, las escrituras nos dicen por qué. Juan abiertamente, él había reprendido el pecado de Herodes, el rey, por vivir en adulterio, y no solo adulterio, incesto, con la esposa de su hermano. Herodías era su mujer. Se ofendió ella. Tras que la debe, la quiere cobrar. Se ofende y le pidió a su esposo, a su nuevo esposo, que silenciara a Juan el Bautista. Como dice Mateo 14:3, Herodes había arrestado a Juan el Bautista. ¿Y qué forma de arresto? Encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías. Póngale, por causa de su pecado. Mujer de Felipe, su hermano, lo marca Mateo, registra. Ella es la esposa de su hermano, para que quede claro. Juan el Bautista, estoy hablando del contexto, es encarcelado, pero puede haber más de eso en esa historia. Su popularidad había aumentado,
multitudes salían al desierto a oírlo, mientras que el rey Herodes ya disminuía su poder, su popularidad. Entonces el ambiente era propicio para que hubiera una revuelta, hubiera un conflicto. Posiblemente Herodes lo encarceló para evitar un levantamiento contra el rey. Además, agreguémosle, los líderes judíos que no querían ni a Juan el Bautista ni a Jesús, que tenía 3 años de ministerio, podría haber conspirado para asegurar su arresto y tenerlo de una vez listo, encarcelado. No quiero más problemas, pensaba tal vez el rey. Así se entrelazan las intenciones, los temores de los poderosos en una trama que refleja la complejidad y las intrigas de aquella época. El movimiento, la época, la zona era conflictiva. Había tensión. Y ahí inicia el punto número 1 después de haber dado el contexto. La duda de Juan el Bautista. Versículo 18, iniciamos nuestra travesía. Dice que los discípulos de Juan le contaron, ¿a dónde? En la cárcel, aproximadamente 10 meses. ¿Qué le contaron? Las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que Cristo estaba haciendo. Los dos tenían fama. Había multitudes. Los dos tenían pueblo. Los dos tenían discípulos. Las nuevas de todas estas cosas. Lo que Cristo estaba haciendo al otro lado. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Ahí inicia la primera pregunta. ¿Por qué Juan solo llama a 2 discípulos? Si arriba dice que eran varios discípulos. A lo mejor para que los demás se encargaran de otros deberes. ¿Para qué tantos? También en la Biblia el número 2 simboliza testimonio. 2 o más testigos. O porque en la cultura de aquella época enviar mensajeros en pares era común. Pero de todas formas, lo importante no son la cantidad de mensajeros, sino la respuesta que traerían de vuelta. Eso es lo que importa. No importa el mensajero, sino lo que trae. Versículo 19. Y los envió a Jesús. Ojo esa frase. Hay un hombre que tiene una duda. Hay un hombre o una mujer que está buscando respuesta esta mañana. Y los envió a Jesús. Es que no lo envió donde María, no lo envió donde ningún apóstol, no lo envió donde los fariseos o los escribas, los expertos, no lo envió a la gente. Si tienes una duda, ve a Jesús. Como dice el texto, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Esa es una pregunta, tiene una duda. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, hablando de Jesús, dijeron, estamos en versículo 20, parte B, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Es a él. Dios no vas a ir al cielo porque perteneces a una religión. En la iglesia, en el cielo no va a haber ni bautistas, ni pentecostales, ni carismáticos, ni católicos. No va a haber iglesias. Va a haber un solo pueblo. Y cuando pues los hombres vinieron a él, que él es el que tiene las respuestas a cualquier pregunta, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista tiene suficiente tiempo en su celda para reflexionar, más que está encadenado. La muerte parece inevitable. Para allá va. Él pudo preguntarse, pensemos, pongamos la mente de él, sintamos el olor de una celda, la falta de luz, la ausencia de amigos, comida familiar, 10 meses en una cárcel. ¿Cómo estaría usted? Se pudo haber preguntado, ¿ha sido pérdida de tiempo mi vida? Haber vivido tantos años en el desierto. ¿Es realmente el Mesías o fue mi imaginación la que me traicionó?
Juan el Bautista pudo preguntarse, como muchos pensaban, por su forma de vestir y su forma de comer: ¿me estoy volviendo loco? Y tales preguntas debieron haber bombardeado la mente de Juan. Así que él envía 2 de sus muchos discípulos para preguntarle a Jesús. Y vea la pregunta final del versículo 20. ¿Eres tú la iglesia verdadera? No. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta lo que le está diciendo es: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que iba a venir? ¿Eres tú el que ha sido profetizado que la estrella brillaría y se posaría en Belén? ¿Eres tú el Mesías? Suena extraño que Juan el Bautista expresara esa duda. Recuerde el título de este primer punto: la duda de Juan el Bautista. Después de todo, Juan fue el que anunció primeramente a Jesús. He ahí el Cordero de Dios. ¿Y hoy está dudando? ¿Hoy está dudando? Él fue el primero que anunció. Su madre Elizabeth también le debió haber contado todo, con lujo de detalle. Cuando estabas en mi estómago y vino María, brincaste, con lujo de detalle, en cuanto al nacimiento propio y también de Jesús. Se dio cuenta que tanto él como Jesús cumplían las profecías. Si tienes una duda, vea este libro. Hasta vio la aprobación divina en forma de paloma en el bautismo de Jesús en Juan 1:33. Hablando Juan el Bautista dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es él. Así que, ¿por qué dudar ahora? Nos va bien en la vida, sentimos un poco de presión. Los impíos pueden sentir presión, pero el pueblo de Dios no. Usted no es igual a cualquiera que está allá afuera. Usted tiene la marca de Dios en su vida. ¿Por qué temes? El impío sí debe temer ahora y en la eternidad, pero ustedes no. ¿Por qué dudar ahora? ¿Está pecando Juan el Bautista dudando? ¿Es pecado dudar? La gente acusa a Juan el Bautista. ¿Cómo es que va a dudar si él lo vio? Si habló con él, ¿cómo se le ocurre ahora dudar? No dudó Abraham, el padre de la fe, cuando le dijeron que iba a tener un hijo y él teniendo 100 años y su esposa sin el periodo, con 90 años, no dudó. ¿Y no es el padre de la fe? Moisés: ¿cómo les diré que te llamas? ¿Cómo voy yo a libertar tu pueblo si yo soy un tartamudo que no puedo ni hablar? Dudó de sus capacidades. Elías, el gran profeta Elías, en medio de una resurrección, un hombre, un profeta de profetas, después de que escuchó la amenaza de una mujer, se quiso esconder. Dudó de la protección de Dios y el cuidado. Dudó. Es malo dudar. ¿Qué pasó con la iglesia de Berea? Escuchando al mismo apóstol. No es malo dudar. La iglesia de Berea no escudriñó las escrituras para ver si era cierto lo que decía. Hermanos, la capacidad de dudar es un aspecto de la realización que es parte de la imagen de Dios. Discernir la verdad de la mentira. ¿No es cierto? Está en nosotros. Si yo dudo, ¿qué tengo que hacer? Me voy a este libro. Eso es el punto. Ve lo que dijo Dios.
Los dos testigos de Emaús dudaban, venían tristes. Pero cuando le enseña la escritura, te quita toda duda. Debemos recordar que Juan el Bautista ha permanecido en la cárcel por meses. Eso es suficiente tiempo para entrar en una depresión. Y para que dudara, la duda aumentara y tocara la puerta de su corazón. Y para empeorar la situación, Jesús no cumplía las expectativas contemporáneas del Mesías. Hoy en día ocurre lo mismo. El Cristo que se presenta en muchos púlpitos, en las iglesias de puerta ancha o carismáticos o otros grupos, no se ajusta a las Escrituras. Como todos los creyentes deberían hacer. Juan llevó las dudas directamente al Señor y le pidió a Él que lo resolviera. Eso tenemos que hacer nosotros. Cualquier duda, cualquier miedo, es a Él donde tienes que ir. De los informes que Juan obtiene, Jesús está actuando de una manera muy extraña. Él es hombre también. Él también es una oveja. Y él se podía preguntar, ¿por qué Jesús? Recuerden que él es un profeta del Antiguo Testamento. Él es judío. Y él podía preguntarse, ¿cómo es que el Mesías solo conversa con mujeres? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Y lo peor, hasta lo ven hablándole a mujeres rameras. ¿Será o no será? ¿Por qué convive con los cobradores de impuestos como un tal Mateo? ¿Por qué no ayuna como el resto de la gente y como la Biblia nos lo enseña? ¿Por qué entra en casa de gentiles? Es que el ministerio de Jesús era distinto al de Juan. Además, ¿por qué Jesús no me ha liberado? ¿No dicen las profecías de Isaías que el Mesías libertaría a los cautivos? ¿No dice Isaías 61:1 que da libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel? Entonces, ¿qué espera? Aquí llevo 10 meses. Yo pienso que tal vez las preguntas de Juan no revelan tanto su duda, sino su impaciencia. Juan cree que Jesús es el Mesías. Era su primo. Lo conocía. Él vio al Espíritu quedarse en él. Pero lo que él quiere en su impaciencia es que continúe con el plan. En respuesta a sus dudas, Jesús no solo afirma quién es, sino que también confirma a Juan de una manera tan positiva que transforma su momento de oscuridad en uno de brillante esperanza. Luego de la pregunta de Juan el Bautista, veamos cuál es la respuesta de Jesús. Muchos dicen, te amo, pero sus obras no lo demuestran. Jesús no. Él ya mostró en la cruz lo que hizo. Dice el versículo 21.2, la respuesta de Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres, ¿vieron a quiénes son? A los pobres, no los ricos orgullosos. Yo no ocupo de Dios, no estoy bien, tranquilo. No, a los pobres es anunciado el evangelio. Los discípulos de Juan envió a dos discípulos, llegan a Jesús en el momento adecuado. En el momento adecuado y al momento de cuestionar la identidad de Jesús, Él estaba haciendo varios milagros. Esta es una de las señales proféticas del Mesías. ¿Cómo quiero saber cómo es una iglesia verdadera? Aquí está en la escritura, están las cartas. ¿Cómo es un pastor acreditado, autorizado por Dios? Aquí están las cartas.
Te da las características. ¿Cómo es una iglesia verdadera? El orden. Cómo se manejan las finanzas. Cómo se trabaja la obra misionera. Aquí está. No hay que inventar nada. Nada más hay que cumplir lo que ya está aquí. Pero las palabras proféticas del Mesías, dice Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos se irán. ¿Estás viendo, Juan? ¿Estás viendo? Los ojos de los ciegos verán, y entonces, ve la característica de los creyentes. Los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Los humildes, los pobres, a esos ha venido y viene el Mesías. A los pobres, los que reconocen que no pueden por sí mismos, que han intentado todo, que con toda su fuerza y sabiduría, pero no lo han podido lograr, cometen errores, han fracasado, tienen que entender que sin Dios usted no puede. Y si el gran problema de este mundo no es nada con el problema de su alma, si usted no puede resolver qué va a hacer de su alma, porque si tú estás aquí, tú nunca vas a morir eternamente. Físicamente sí, pero eternamente no. Y ese es el problema más grande, y el Señor Jesús ya lo ha resuelto hace 2000 años en la cruz. Por otro lado, muy inteligente y sutilmente, Jesús regaña a Juan el Bautista y a la multitud que está alrededor, que hay discípulos, hay apóstoles, hay multitudes, curiosos, y también hay enemigos. ¿Ok? ¿Cómo lo regaña? Ve el versículo 23. Muy sutilmente. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Eso es un regaño. Los milagros de Jesús prueban que Él es el Mesías. Debemos aceptarlo tal y como es. ¿Qué fecha, qué año es? 2024, after Christ, después de Cristo. ¿Qué más quieres? ¿Quién es Cristo? Yo nunca he escuchado 2024 después de Mahoma, o Zoroastro, o de Buda. Dios ha establecido. Fue Él el que definió que las semanas son 7 días. Porque el mundo no lo puede cambiar, porque Dios lo marcó. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Él es el Mesías, debemos aceptarlo tal y como es, sin tratar de moldearlo a nuestras expectativas de lo que tiene que ser. Tiene que ser el libertador. Él tiene que derrotar a los romanos. Él tiene que sacarme de la cárcel. No. No es tu forma, no es el Jesús que tú estás formando, que me va a hacer rico, que me va a quitar todas las paredes de pruebas, dificultades, me va a sanar, voy a ser el más rico de mi familia. No, ese es el Jesús. Hay un Jesús que se inventa en muchos púlpitos, ese es uno. Jesús no está interesado en este mundo. Su tumba fue prestada. Nació en un establo prestado. Entró en Jerusalén en un burrito prestado. ¿Y tú te quieres creer que el mundo es tuyo? Él es el Mesías. No debemos tratar de moldearlo a nuestras imágenes o expectativas. Jesús a menudo fue visto como ofensivo. Fue visto como difícil de tratar, y aún lo es. O vamos a hacernos los ofendidos al oír el Evangelio como las ternuritas que aparecen en la multitud en Juan 6:61. ¿Esto os ofende? ¿Esto os ofende? Como varias señoras piensan alrededor del mundo. Los niños no los llevemos a la escuelita dominical porque ahí les enseñan que son pecadores. Ellos son muy buenos, no necesitan saber que son malos. Así piensan muchas señoras, padres. ¿Sabía eso? Debemos aprender de su valentía y falta de temor ante las circunstancias. Jesús nunca se acomodaba su mensaje para que alguien no se ofendiera. No, Él lo decía con firmeza, con valentía. Él era constante, Él era íntegro, de una sola pieza. Y un ejemplo claro de esto se encuentra en Lucas 11:37. Mírenlo. Miren lo que pasa. Luego que hubo hablado, y eso piénsenlo si me van a invitar a su casa, porque véalo, yo lo voy a copiar a Jesús. ¿Ve lo que dice ahí? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, ¿y ahí? ¿Me invitan? ¿Va? Como yo le digo que voy a predicar el 27, ¿se acuerdan? ¿Para qué me invitan? Ahí vamos, ¿usted sabe cómo va a ser? Bueno, digamos. Dice, y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa,
El fariseo, cuando lo vio, se extrañó, ojo, ya, véalo, que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, como hay un meme por ahí, a lo que vine fue esto. ¿Te lo has visto? Vosotros lo invitan a comer, se sientan a la mesa y lo primero que dice, vea lo que, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo. Son unos ladrones, rapacidad. Y de maldad, que significa pervertidos. Necio significa tontos. El que hizo lo de afuera. Usted sabe que lo inviten a uno. Usted invita a alguien y llega de una vez y le diga, ese Jesús, él no intimida el lugar. Se ha puesto a pensar en este pasaje, ¿en dónde está? ¿A quién se lo dijo? Gente prestigiada de Israel. ¿Se intimidó el Señor? En este pasaje Jesús es invitado a cenar en la casa de un fariseo. Es una figura religiosa, influyente de la época, que si tú no tienes la aprobación de ellos, tú no entras a la sinagoga. Sin embargo, a pesar de estar en un entorno posiblemente hostil, Jesús no se deja intimidar por la autoridad de los fariseos ni por la formalidad del lugar. ¿Por qué crees que Jesús se atreve a decir estas cosas en casa ajena y ante personas influyentes en Israel? Jesús no se intimida en decir las cosas en casa ajena por varias razones. Número uno, autoridad divina. Jesús, con la autoridad de Dios, aquí y por todo el mundo, predicar el evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo se las he dado. Autoridad divina. Jesús, con la autoridad de Dios, proclama la verdad divina. Su misión era anunciar el reino de Dios, corregir lo incorrecto, sin importar el lugar o la persona. ¿Se acuerdas en Mateo 8:34, Jesús con los 2 endemoniados ganarenos? Como en esa ocasión, sin pronunciar una sola palabra. Y antes de hablar, mire qué pasó con la gente. Dice, y toda la ciudad, Mateo 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Ni siquiera abrió la boca. Solo llegó. La gente de la región está asustada, está sorprendida por el poder de Jesús. Le ruega que se vaya, mostrando una vez más la autoridad y el impacto de su presencia, incluso sin muchas palabras. Eso es tener testimonio. Eso es tener autoridad. Pregunto, ¿tienes ese tipo de autoridad? En mi teléfono nunca llegan chistes vulgares. Ninguno de mis amigos, familiares me escribe para contarme un chiste vulgar. Pero si ellos ven que alguien no tiene autoridad, lo van a hacer. ¿Tienes ese tipo de autoridad? La gente te respeta cuando llegas a un lugar. Te lo hago más pequeño en la pregunta. ¿Tus hijos te respetan? Más pequeño, ¿tu pareja te respeta? Otra razón por qué Jesús no se intimidaba es su integridad y valentía. Él actuaba con integridad, con valor, sin temor a las consecuencias. ¿Qué van a decir los demás? Que me dejaron toda mi familia, me dejaron mis amigos. Usted y Dios son mayoría. ¿A qué temes? ¿Quién es el que te va a dar de comer? ¿Quién es el que va a sostener tu trabajo? ¿Quién es el que va a cuidar de ti si te enfermas? ¿Por qué te preocupan los demás? El que tienes que agradarle es a Él. También, ¿por qué no se intimidó? Porque Él tiene un llamado, como usted lo tiene, a la transformación. Jesús desea que todos sus familiares, incluido Santiago, que al principio no creía de Él hasta después de la resurrección, deseaba que todos sus familiares, amigos, conocidos, religiosos, incluidos los fariseos, comprendieran y se arrepintieran de su hipocresía y pecados. Su confrontación directa buscaba sacudir su complacencia, guiarlos hacia la verdadera relación con Dios. ¿Para qué llorar si ya murió? Es ahora que tienes que hablar. Es ahora que tienes que hacerlo. Es ahora que tienes que testificar a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Muertos ya están. Porque Jesús no se intimidaba. Porque era un ejemplo a los seguidores,
al hablar sin temor en cualquier situación. Jesús moldeaba la importancia de ser valientes, fieles, mostrar los principios de la fe sin importar las circunstancias y la audiencia. Por eso el Señor dice en Lucas 7:23, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, como dice la versión de las Américas. Esa frase no se escandaliza, en resumen, lo que Jesús quería decir a sus seguidores y a todos los presentes: que no se dejen llevar por ideas preconcebidas sobre el Mesías. Es que esto me lo heredó mi abuelita, y todos siempre hemos sido de ese grupo. Jesús advierte sobre el peligro de alejarse por expectativas incorrectas sobre la vida y el ministerio. Seguidamente Jesús procede a explicar que Juan el Bautista es el hombre más grande que jamás ha existido. Punto 3, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros, los enviados de Juan, comenzó a hablar a Juan, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Versículo 27. Este es de quien está escrito en Isaías: he aquí y Malaquías, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de mí. Después de que los dos mensajeros regresan a Juan, Jesús instruye a la multitud, y tras ese sutil regaño, Jesús ofrece un elogio y presenta dos alternativas negativas a la pregunta. ¿Quién es Juan el Bautista?, pregunta el Señor. ¿Quién es? Y dice la primera pregunta: una caña. ¿Qué es una caña? Un palo ya quebrado, débil de tanto uso. Una caña sacudida por el viento que no sirve para nada. No. Juan el Bautista no fue débil. No solo fue fuerte físicamente, quien vivió en el desierto, sino que sostuvo convicciones morales fuertes, definidas. No quiso contaminarse con el mundo. Entendía que no era parte del mundo. También pregunta: ¿a un hombre vestido con ropa fina? No. Prendas de pelo de camello fue lo más fino que Juan vistió. ¿Qué hizo Juan el Bautista para ser alguien grande en este mundo? Juan sirvió como mensajero que preparó el camino del Señor. El profeta Malaquías en 3:1 dijo: he aquí yo envío mi mensajero. Qué bendición ser aquel que anuncia la paz. Pregunto: ¿es usted un mensajero de Dios? Porque tú estás llevando un mensaje. Tus palabras, tus acciones, tu forma de vida, si te ven solo consumismo, materialismo, usted está enviando un mensaje. Pero la pregunta ¿es usted un mensajero de Dios? Nadie más tuvo el privilegio y tan sorprendente la responsabilidad de bautizar al Mesías, Dios hombre. Juan cumplió fielmente con su responsabilidad. Esta tarea fue grande y él la ejecutó admirablemente. Juan el Bautista no se cayó al saber la verdad. ¿Para qué quiere saber doctrina? ¿Para qué quiere recibir buenas predicaciones si no gana almas? Si no discipulas. Decía una frase: el conocimiento guardado solo sirve para el ego. Cuando lo compartas y lo predicas, se convierte en una luz que guía a otros. Pero si no la compartes, tú inflas tu ego de puro conocimiento. ¿Para qué? Vas a llegar al cielo: toma esta corona por el conocimiento. No existe. Juan ejemplificó la humildad divina. Aceptó, exaltó a Jesús. Él sabía que no era ni digno de desatarle sus sandalias, un trabajo de los esclavos. Ni siquiera podía ser un esclavo del Señor. Cuando sus discípulos le preguntaron qué hacer ante la creciente popularidad de Jesús, Juan inmortalizó estas palabras en Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya, que yo mengüe. Eso también va para ti.
Usted tiene que eliminar sus sueños, su orgullo, creerse el rey, bajarse de su trono y decirle: Dios, tome su lugar. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Cómo es eso? Esa frase, entre los nacidos de mujeres o entre mortales, estamos hablando de la raza humana. Y aparte de Jesucristo no hay una persona mayor en el mundo. Sin embargo, tan sorprendente como puede sonar, que dice hasta el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Cómo es posible que el cristiano más pequeño sea mayor que Juan el Bautista? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es fácil. Permítame explicarle. Primero, los creyentes, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Juan 7:38. De su interior correrán ríos de agua viva. Estamos operando bajo el nuevo pacto. Juan es el amigo del novio, pero no es parte de la iglesia. En Hebreos 8:10, después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Después de la cruz, el Espíritu Santo vino a su iglesia, vino a los suyos. Es un privilegio que nosotros tenemos, por eso somos mayores. Dice Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los cristianos tienen mayores privilegios que Juan. Ay, David cometió adulterio, pero Juan no tiene el Espíritu Santo como usted lo tiene. Él mora en usted, David no. Por eso él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted sí lo tiene, lo contrista. El Espíritu Santo a usted le recuerda pasajes. ¿Qué quiero decir con eso? De que tiene una mayor responsabilidad. Bueno, Juan el Bautista fue un precursor importante. Para aquellos que viven después de él, tienen una herencia espiritual más profunda, porque comprenden el propósito completo de la muerte y resurrección de Jesús. Este conocimiento conlleva una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica que debemos vivir de acuerdo con esa comprensión. Y al saber más sobre la obra redentora de Jesús, somos llamados, no es opcional, somos llamados a compartir el evangelio, a vivir en gratitud, a vivir en obediencia, a ser testigos de su gracia, crecer en fe y santidad. Usted está obligado, tiene mayor responsabilidad. Ahora veamos punto 4, la reacción de la gente y los fariseos. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Justificaron a Dios. Bueno, ¿qué estaban diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Ustedes son judíos, pero ustedes no se quieren bautizar. Tienen que bautizarse porque ustedes son pecadores. Ellos, este pueblo, justificaron a Dios. Entonces sí soy pecador, vamos a bautizarnos. Nos bautizaron por el bautismo de Juan. Pero por otro lado, la élite religiosa, los que se niegan a arrepentirse: yo no soy tan malo, el que está malo es el que está en la cárcel. Yo no. Yo digo mentiras, pero mentiritas blancas, no tienen color. Versículo 30, malos fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ellos dijeron: nosotros no somos pecadores, somos del pueblo de Dios, no ocupo bautizarme. Eso es lo que están diciendo. Y quiero destacar la respuesta adecuada a la obra de Dios. Aquí hay un contraste. Estamos, anunciando un mensaje de arrepentimiento. Prepárese que está el Mesías frente a los fariseos que dicen: no ocupamos arrepentirnos. Eso debe ser peligroso, porque a pesar de su conocimiento, de su autoridad religiosa, ellos rechazaron la justicia de Dios. Ellos prefieren la cajita teología que me dio mi abuelita, que me dio mi mamá, y creerme eso. No, usted no puede hacer eso. Tienes que creer lo que dice la Escritura. ¿Qué quiere Dios que aprenda en el punto 4? ¿Cuál es la reacción de la gente y los fariseos? ¿Qué quiere Dios que aprenda? Que recuerde que su tiempo de ellos, fariseos, escribas, ya pasó, pero ahora es su turno en este mundo. Y una oportunidad temporal en el momento que su cerebro se desconecte, porque primero pierdes el corazón, después el cerebro de último. En ese segundo, ya lo que llega a tu vida es justicia. La misericordia que Dios te tuvo, tener hijos, familia, trabajo, comer, disfrutar,
divertirme, placeres. Se acabó. Y a partir de ese momento, por los siglos de los siglos, vas a recibir justicia. El punto 5 nos hace una profunda crítica a la generación contemporánea, su capacidad de discernir la verdad. Es una comparación simple, pero es poderosa. Y finalmente el punto 5, la parábola de los niños en la plaza, donde dice: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, que significa ese encanto de un funeral, y no llorasteis. ¿Qué hace el Señor? Hay todo tipo de predicador, unos fuertes, unos muy pasivos, no importa. Puedo venirte a cantarte a ti música de funeral, o puedo hacer una fiesta y el resultado siempre es lo mismo. Puede aparecerte aquí un profeta y fiel no vas a obedecer al Señor, no importa lo que te pongamos. Dice el versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Pero ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Por cierto, eso lo tomó la señora para decir: ve, que Jesús era conocido por tomar vino. No, eso fue los enemigos lo que lo dijeron, no fue Dios. Versículo 31, dice que destaca una diferencia entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Hay una reacción de la gente. Juan fue conocido por su vida humilde y fervor en llamar a arrepentir. No, el pastor tiene que vivir en la miseria. Él tiene que ser un muerto de hambre. Eso piensan muchos. Pero hay otros que pasan de ricos. Entonces vemos a uno humilde, un fervor llamado al arrepentimiento. Fue llamado, acusado de ser poseído por un demonio. Eso lo dice Juan el Bautista, un predicador. En contraste a Jesús, que compartía comidas y se relacionaba con todos, fue calumniado como un glotón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Y cuando le decían que era amigo, ese amigo en griego es: él es igual a ellos, de pecador. Y este pasaje revela una insatisfacción, una obstinación del corazón humano. Entonces Jesús compara su generación con niños. De eso los niños, muchos de ustedes, los americanos, los que han nacido aquí, no tuvieron lo que nosotros tuvimos. En nuestro barrio, en nuestros países latinos, se jugaba fútbol en la calle, jugábamos bolinchas, canicas, trompos. Eso es lo que está haciendo Jesús. Los niños están en la calle, los niños se levantan y dicen: bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué jugamos? Jugamos burra, jugamos trompos, decidían qué jugar. Entonces Jesús les está diciendo eso mismo. Vienen, bueno, les voy a poner hagamos el juego de la música del funeral, o hagamos el juego de una fiesta. Es lo que está diciendo el Señor. Están diciendo qué jugar. No responden ni a la música alegre, ni responden al juego de los lamentos, mostrando una canción de funeral, mostrando siempre indiferencia hacia cualquier mensaje divino. La gente no estaba dispuesta a aceptar ni a Juan ni a Jesús, sin importar los estilos y ministerios, reflejando una ceguera espiritual, una resistencia a reconocer la verdad. Corazones endurecidos, excusas a la verdad. Todas las iglesias roban, todo es una mentira. No se sabe cuál iglesia es la verdadera. Solo excusas, y Dios le ha hablado claramente. Les habla de arrepentimiento, les habla de que tienen que venir a Él. Y no es falla a los mensajeros, sino una condena a quienes se niegan a escuchar y responder adecuadamente. No importa el mensajero, hermanos. Dwight L. Moody, evangelista de Chicago, poderoso. Él era un hombre sin estudio. No terminó la escuela. Era un zapatero. Dice que Moody, ¿cómo hacía en ese tiempo, aquí en Estados Unidos? Para ir a la iglesia usted tenía que pagar para conseguir donde sentarse. Entonces Moody trabajaba zapatero, estaba preocupado por los pobres, trabajaba zapatero y compraba, hasta que compró una banquita. Y trajo a sus niños. Y pues siguió trabajando y trayendo ganas, preocupado por las almas, trabajando de zapatero, y esto es aquí en Estados Unidos, hasta que llenó la iglesia. Después no entraba más gente en la iglesia, él con su propio dinero pagando cada silla. La iglesia creció tanto, no queremos tantos mendigos, no queremos tantos pordioseros en la iglesia, que lo terminaron echando.
y formó su propia iglesia. Hoy tiene su propio instituto. Y ese momento de popularidad él escuchó de un predicador, Charles Spurgeon, Inglaterra. Voy a ir a conocerlo. Se fue a Inglaterra, lo conoció, ahí predicó en la iglesia de Spurgeon. Y un hombre se atrevió al final del culto a hablar con el pastor Spurgeon y criticarlo porque era un hombre que no había terminado el estudio, tenía algunos errores, no terminaba algunas palabras. Y le decía, este hombre no termina sus palabras, en vez de decir por qué, dice por qué, y no termina frases. Y le dice Spurgeon, es que un hombre tan lleno de Dios está preocupado por llenar la iglesia de almas, que no está preocupado por palabras vacías, incompletas. Así le contestó. No es el predicador, es el mensaje que llevas. Finalmente, versículo 35, más la sabiduría. ¿Sabe qué significa la palabra sabiduría en griego? No, ahí viene la palabra Sofía. Sofía significa sabiduría. ¿Cómo usted conoce una mujer sabia? ¿Cómo sabes cómo maneja la doctrina? Si está conectada con Dios. Es una palabra femenina, más la Sofía, la sabiduría, es validada, es probada, es justificada por sus hijos. Sus hijos demuestran cómo ellos visten, actúan, comportan, si usted es sabia. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es como, ¿por qué le digo sabiduría? Imagínate, vemos un niño, le pega la patada a la mamá, ¡ay! Y ella se ríe, y todos se ríen. Es que es muy chico para aprender. Dice malas palabras, es muy chico para aprender. Eso no es sabiduría. Las otras mamás dirán, eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Jesús quiere decir que las obras y los frutos de la sabiduría van a mostrar su autenticidad. Que a pesar de las críticas, la falta de comprensión, los resultados de sus acciones y las de Juan el Bautista testifican la veracidad. Nada va a quitar que usted rechace a Cristo, que Él sea el Rey. Gente convertida, familias restauradas, iglesias se abren, el reino de Dios se extiende. Nada, ¿te montas al tren o te quedas? Pero Dios nunca va a perder. Jesús ha contestado a Juan el Bautista. Oramos, Señor. Esta mañana, tu palabra es un gran reto. A veces tenemos dudas, miedos. Pero Jesús puede responder a todo eso. Él es la respuesta. ¿Tienes temor? Ve a Él. ¿Tienes duda? Ve a Él. Buscas el perdón, ve a Él. Esta mañana, ¿tienes alguna pregunta que hacerle al Señor? ¿Hay algo que tienes que resolver? ¿Eres sabia? ¿Estás en una cárcel? ¿Necesitas que Dios te ayude? ¿Por qué no vienes al altar hoy?